Bueno, pues ya nos encontramos, ¿verdad? En el segundo capítulo de lo que estamos viendo como la Pascua o la Semana Santa para nosotros los cristianos. Y es interesante que Jesús nació en estas tradiciones. ¿Por qué? Porque era importante recordar la liberación que hizo Dios de ellos, ¿verdad? Ahora, los judíos entendían también que Dios iba a librarlos así como los libró de los egipcios, de los romanos que los tenían dominados. Y por eso es que para ellos, al final, Jesucristo no va a ser una persona necesariamente excepcional, porque no los libró de los romanos. Pero, ¿qué tipo de libertad? Entonces encarnó Jesucristo, ¿verdad? Esa es la base de la pregunta y la base de la respuesta. Porque es porque hay un sentido, un significado mucho más profundo, mucho más amplio, que hoy en día hay gente en todo el mundo que puede encontrar libertad en Dios, salvación. Así como ellos fueron salvados de Egipto, nosotros vamos a ser salvados del poder del pecado y de la muerte. Bueno, ustedes saben que cuando hubieron esas peregrinaciones, ¿no? La familia de Jesús también iba a esas peregrinaciones para celebrar en Jerusalén las fiestas judías. Y luego Jesús hace su primera intervención pública en una sinagoga. Y en la sinagoga abre el libro del profeta Isaías y habla del siervo sufriente. Al final de leer al profeta Isaías, el Señor Jesucristo dice, o Jesucristo dice, hoy día se ha cumplido esta profecía, ¿no? O esta escritura. Y con eso él estaba diciendo que el momento de que Dios prometió de venir a este mundo como Mesías era ese y se dio a conocer. Luego podemos ver las distintas obras del Señor, ¿verdad? Pero aún así vamos a encontrar que Jesucristo tuvo seguidores y detractores, amigos y enemigos, porque para ellos él estaba asumiendo un rol que no era el suyo, que era ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, perdonando pecados, por ejemplo, ¿no? Pero él dijo, sí, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para mí esto nos habla de que aun cuando Dios de una manera extraordinaria se involucró en la primera Pascua judía de una manera tan directa, a través de un juicio y de una liberación y salvación, sin embargo, en Jesucristo su participación en el mundo es más precisa, es mucho más presente, mucho más local en el espacio y en el tiempo, en carne y hueso. Por eso él era el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y en su condición de hombre, él iba a abrir el camino a una nueva y más profunda libertad. No que las otras libertades no interesen, sí interesan, porque Dios no es un Dios
que es ajeno al dolor humano cuando suceden avasallamientos y maltratos y dolor y ataques, ¿no? Por supuesto que no. Pero Dios en su gracia sabe de que el mal va y viene de un lado a otro. Y hay un poder que el mal tiene, es lo que la Biblia llama el poder del pecado, el poder del mal, que muchas veces lo vemos de una manera tan descubierta, ¿no? Cuando alguien insulta a otra persona, cuando alguien golpea a otra persona, cuando alguien destruye la creación o a otro ser humano. Cuando vemos violencia o corrupción. Sin duda alguna, cuando vemos esa maldad de manera tan directa, vemos cómo eso pasa de un lado o a otro. Y no importa si uno es a veces religioso, no es religioso, educado o no educado. La maldad no tiene fronteras, ¿no? Y nos hace sus esclavos. Y por eso uno merece un juicio, una condena. Pero Dios prometió que enviaría un Salvador, ¿no? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración de Juan el Bautista es paradigmática, porque el pecado del mundo ya no se iba a pagar con un cordero o con obras obedeciendo un decálogo, que también es bueno. Pero el pecado iba a ser perdonado, la maldad iba a ser perdonada, porque alguien iba a pagar por esa maldad. Por decirlo de una manera, esa fue la ecuación de Dios. Y Dios usa ese significado, ese sentido de la Pascua judía, con todo lo que quiere decir, con todo lo que nos enseña, para introducirse en la historia del ser humano y darnos libertad. Por eso, más adelante, los apóstoles van a decir, aquel que no conoció pecado o maldad, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo deja sin poder a la maldad. La maldad no tiene que llevarme a mí por donde la maldad quiera. Dios puede obrar en mí a través de mi fe en Jesucristo. No que sea perfecto, como dice Pablo, ni que ya lo haya alcanzado, pero sigo hacia la meta. Y es interesante que históricamente, de acuerdo a los evangelios, la muerte y resurrección del Señor Jesús ocurre justo en el mismo calendario, o sea, en la misma semana, por decirlo de una manera, donde se celebraba la Pascua judía. Les voy a leer. San Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí comienza a tener la cena, ¿no? Pero
lo que yo estoy tratando de conectar es cómo un evento histórico de hace tantos siglos, ¿no? Va a dar pie y paso a un evento histórico que es único y que va a perdurar por la eternidad. Cuando llega la Pascua, Jesús entiende que su tiempo había llegado. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que Jesucristo va a ser tomado preso y luego va a ser enjuiciado sumariamente. La gente que podía defenderlo no lo defendió y luego va a ser crucificado no sin antes haberlo maltratado. Cuando él muere, dice que el apóstol Pedro, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Eso lo dice el profeta. Pero Pedro también dice, él llevó nuestros pecados sobre el madero, crucificándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio de Dios por nuestra maldad ya no nos toca, sino que pasa de frente. Uno puede vivir en una libertad que antes no conocía, por Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la maldad del mundo. Y más bien uno tiene la libertad para poder vivir en la plenitud del amor de Cristo, sabiendo que el camino de bondad, el camino de la esperanza que Dios nos da, el camino de la paz que Dios construye para nosotros es mucho mejor que los caminos de guerras, de violencias, de mal, de odio. Uno adquiere una nueva perspectiva de lo que es su vida en este mundo, ya no como una vida sin sentido, sino que tiene un gran sentido. Y es que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que en realidad significa la venida de Cristo, la nueva Pascua, la Semana Santa, donde ya no hay que cada uno traer un cordero y matarlo y comerlo, no, sino que es la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Cristo por nosotros. Y un evento y es suficiente. Por eso la gente del tiempo de Jesús puede encontrar salvación, libertad, vida nueva en base a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado de mi vida en el sentido de que quita esa consecuencia y ese poder que tiene la maldad, que nos avasalla, nos hace libres, hijos de Dios. Y creo yo que esa dimensión de la vida en Cristo, del perdonado, perdonada, a quien nadie puede acusar de nada con respecto a Dios, es gracia, es un don de gracia. No que uno lo merezca, se nos ha dado. Entonces, el juicio de Dios no es que se detuvo, sino que fue ejecutado en la vida de Jesucristo. Es como si Él se
pusiera no delante de nosotros, nos abrazara y la muerte cayó sobre él, no sobre nosotros. Y por eso también San Juan, si usted comienza a leer el Evangelio de San Juan en esta perspectiva, se va a dar cuenta cómo es como una fuerza centrífuga, ¿no? Desde este meollo de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como toda una verdad se va distribuyendo, ¿no? Y por eso dice también Juan de que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. No hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo. Tenemos vida eterna. La vida eterna que nos llegará, pero también la vida eterna en comunión con Cristo por la fe ya en este mundo. Viviendo esa dimensión de aquel que es libre en medio a veces de la oscuridad, donde la luz de Dios puede alumbrar a los que están en oscuridad, a mí mismo, porque no siempre todo marcha bien con uno, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno comprende la grandeza de la vida cristiana y lo que Cristo logró por nosotros en la Semana Santa, a veces viene una pequeña luz que va creciendo. Él es la luz del mundo. Y Él es la luz del mundo porque, aunque Él dio su vida por nosotros y fue herido por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz fue sobre Él, al tercer día resucitó, por eso que se llama Domingo de Pascua. Esa es la libertad, ¿no? Cuando el aguijón de la muerte es sorbida en victoria. Hay una vida nueva en Jesucristo, por Jesucristo, a causa de Jesucristo. Y se convierte entonces el Señor en fuente inagotable de vida. Es una Pascua mucho mayor, mundial, universal, transgeneracional, distintas generaciones. A todo hombre, a toda mujer, de cualquier lugar del mundo, de cualquier color de piel, de cualquier idioma, de cualquier familia. Y nos hacen hermanos, ¿no? Nos hace hermanos. Que Dios nos bendiga en esta Semana Santa, mucho, y que el significado de la venida de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, aquel que ve su creación desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva humana, ¿no? No se entiende. Por eso dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Esa perspectiva del Dios que nos ha dado esta libertad pueda permear y ser fuente de paz para nuestro espíritu, para nuestra alma y fortaleza en nuestro derrotero, en nuestro camino diario. Que Dios nos bendiga a todos y que tengan todos una linda Semana Santa. Adiós.